Hola, hola, buenas Buenas, noches. buenas Sí, noches. bueno, bueno, comenzamos el curso, chicos. Vamos a comenzar a grabar eh, el curso de fibra óptica. Vamos a comenzar la clase de hoy. Les quería comentar que, bueno, me presento, soy el ingeniero Omar Lozano y ahora estoy un poquito enfermo, por eso no habilito la cámara, porque estoy con gripe. Pero bueno, vamos a avanzar con el curso. Les quería comentar que ustedes tienen acá en esta plataforma, tienen en la opción aula virtual, tienen para poder acceder al material del curso. Yo les voy a enviar en forma particular el usuario y la contraseña que tiene cada uno para que entre. Y acá donde dice mis cursos, acá tiene el curso de fibra óptica y tiene todo el material que vamos a dar en las clases. Eh, Todas las normas, todo el material que vamos a ver, ustedes pueden ingresar y leer el material que vamos a ver en clases. La clase de hoy va a ser grabada, eh, así que ustedes la pueden volver a ver en cualquier momento. Vamos a ver material teórico y bueno, la práctica la vamos a ver en forma presencial, ¿no? Ya les voy a decir cuál es la fecha eh, que tienen para hacer la práctica. Se los voy a pasar en el grupo para por lo menos la primera práctica. Generalmente yo lo dicto los sábados. Eh, Normalmente, digamos, este, lo dictamos los sábados, un sábado al mes de 15 a 18, eh, en forma presencial, acá en Salta y en Jujuy también, en fechas distintas, ¿no? Porque bueno, hay gente de Jujuy y de Salta. Eh, y bueno, este, el material lo pongo yo y son más que nada para que ustedes se saquen todas las dudas y aprendan a trabajar con la fusionadora, conectorizar, armar un ODF, una caja de empalme, una caja NAP, realicen práctica con cable de fibra óptica, con cable drop, eh, realicen mediciones de potencia. Yo tengo, digamos, todos los equipos, me dedico a esto, tengo redes en el interior, obviamente, ¿no? En el interior de Salta y en el interior de Jujuy, de fibra óptica. Y bueno, constantemente estamos siempre aprendiendo y este, nuevas cosas que aparecen en fibra óptica. Es una tecnología que constantemente está en evolución, y nosotros, digamos, sin ningún tipo de conocimiento, vamos a avanzar no solamente en el concepto teórico, sino también en las mejores prácticas que podemos tener con la fibra, algunos secretos, algunos tips que nos sirven para resolver problemas, eh, que cotidianamente nos aparecen, ¿no? En la fibra óptica. Eh, bueno, tengo mucha experiencia en esto. eh, Y bueno, lo que le pueda transmitir a ustedes, bienvenido sea. Este material lo van a bajar en la plataforma, acá en la plataforma que yo les mencioné, y vamos a comenzar con las principales características que tiene la fibra óptica. La fibra óptica es un medio, digamos, cuando ustedes tienen un archivo en una PC, ese archivo es- digamos, está almacenado en la computadora o en el servidor o en el celular, y cuando ese archivo pasa al medio físico, el medio físico es una fibra óptica, digamos, esta codificación se convierte en un haz de luz.
que circula, digamos, por la fibra óptica en forma de reflexión y refracción para llegar de un extremo a otro. La reflexión es el rebote, porque por acá ustedes tienen un medio, que vendría a ser en este caso el revestimiento de la fibra óptica, por lo tanto el haz de luz rebota acá, y el rebote es lo que se denomina la reflexión, en donde vamos a ver que es muy importante mantener el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de reflexión, es θ 1 y θ 2. Pero ya vamos a ver más adelante por qué. También se dice que este haz de luz viaja por refracción, porque acá arriba yo tengo un revestimiento de un tipo de material, y ese tipo de material va a provocar que, si lo hago acá abajo, que cuando la luz llegue acá y toque con este material tiene una densidad y va a provocar muchas veces que el ángulo de incidencia no sea este, sino que depende del material, va a provocar que el ángulo de incidencia sea este o sea este. Y eso es lo que se denomina la reflexión. Para que más o menos lo entiendan mejor, hagan de cuenta el sol. Cuando el sol está trabajando, está tirando rayos de luz, nosotros tenemos acá el aire y acá llega el agua. El agua es un material distinto al aire. Por lo tanto, cuando el haz de luz sale del sol, sigue un camino por el aire hasta que choca con el agua. Cuando choca con el agua, en vez de que este haz de luz siga por acá abajo, en el agua, como el agua tiene otra densidad, va a provocar que el ángulo de incidencia sea por acá o por acá. Es decir, el ángulo de incidencia, el material, digamos, ha provocado una distorsión en el ángulo de incidencia eh, en otro medio, ¿no? En otro medio. Bueno, ¿cuáles son las características de la fibra óptica? Dimensiones reducidas. Bueno, hay distintos tipos de fibra óptica. Nosotros vamos a trabajar con las troncales, que las troncales tienen varios nombres, pero la más conocida es la DCS, y esta DCS es para exterior. Y después tiene una que se llama Drop, o también el estándar es G657, que es para interiores. Y son distintas, digamos, esta es más flexible porque es para interiores, puede realizar giros de 90 grados, es de dimensiones reducidas, se lo puede instalar en lugares donde antes no se podían instalar el cable UTP. En cambio, la DCS no, el ADSS tiene un ángulo crítico, no puede girar a 90 grados, menos flexible, pero, digamos, cuando habla de dimensiones reducidas, estamos hablando de que un pelo de fibra tiene 9 nanomicrones de espesor, y el cabello que ustedes tiene el pelo, digamos, de su cabeza, tiene 11 nanomicrones. 11 nanomicrones. O sea, fíjense en que la fibra óptica es mucho más fina que el pelo de su cabello. Bueno, también tiene total inmunidad a todo lo que son interferencias magnéticas, interferencias eléctricas. Me permite, ¿por qué? Porque las interferencias eléctricas y las magnéticas era para el cable UTP. Para fibra se atenúa por otro tipo de efectos, como por ejemplo la suciedad, el polvo, la humedad. Esos son factores que atenúan la fibra óptica. Entonces, si ustedes
digamos, tienen un cliente que nunca limpia el lugar donde está el ONT, que vendría a ser el router, ese ONT en algún momento se va a caer, es decir, en algún momento se va a quedar sin servicio. ¿Por qué? Por el polvo o la suciedad. Va a afectar a los conectores y bueno, se va a elevar la pérdida y va a dejar de tener servicio este cliente. Por lo tanto, es muy importante que en el lugar donde esté el ONT siempre esté limpio, ¿no? No haya, digamos, polvo ni suciedad. Tiene mayor seguridad en el tráfico de información porque un pelo de fibra me permite, un solo pelo tiene una capacidad de un terabyte, es decir, muchísima capacidad, 1000 megabytes. Alcanza mayores distancias porque podemos estar hablando de una fibra óptica entre Salta y Jujuy, casi 200, 250 kilómetros. Tiene mayor capacidad de transmisión, la relación coste-beneficio es mejor. Bueno, si bien la fibra óptica sigue siendo cara, hoy en día es mucho más barata que años anteriores, ¿no? Disculpe. Y por la fibra óptica yo puedo mandar señales de datos, de internet, de video y de teléfono. Bueno, es de naturaleza dieléctrica la fibra óptica, lo cual hace que yo pueda, digamos, eh, trabajarla en los postes junto con el cable eléctrico que circula por los postes. Yo puedo, digamos, instalar fibra óptica. eh, bueno, estas, las ventajas, la fibra óptica tiene distintos tipos de revestimientos. Nosotros tenemos el núcleo, que es por donde circula el haz de luz. Ahora, el haz de luz que circula por la fibra, ese haz de luz que circula rebotando por reflexión y refracción, tiene que ser protegido y tiene un revestimiento. Este revestimiento, ¿qué función cumple? Proteger el haz de luz, es decir, que no penetre la luz del ambiente y que esto sea lo suficientemente oscuro como para que el haz de luz viaje de extremo a extremo, ¿sí? Ese es el revestimiento que tiene este que está acá. Después tiene otro revestimiento que cumple otra función, generalmente es de protección. Este revestimiento cumple la función de protección y este revestimiento cumple la función de compresión. Y este revestimiento es de una vaina ante ambiente climático, digamos, ¿no? Entonces, tenemos este revestimiento que cumple la función de proteger que por ese núcleo no circule, no penetre la luz y de tal manera que sea lo suficientemente oscuro como para que el láser de la luz de la fibra óptica circule de un extremo a otro. Tiene otro revestimiento que cumple las funciones de protección, que lo protege, digamos, ante, digamos, situaciones adversas a la fibra óptica, como puede ser, por ejemplo, eh, la elongación, ¿sí? La fibra no se puede tirar, porque se puede romper, y bueno, ese revestimiento cumple la función a través del Kevlar, la función de que no permita que la fibra se elongue mucho, porque puede terminar rompiendo. Tiene otro revestimiento que lo protege de compresión, es decir, de lo que yo pueda poner encima de la fibra óptica, que puede ser, por ejemplo, una rueda de un auto, digamos, tiene ese revestimiento, lo que protege es aproximadamente 15 kilos, digamos, que yo puedo colocar encima de la fibra óptica y si coloco más, digamos, puedo romper la fibra óptica.
Y el último revestimiento es el revestimiento que lo protege ante condiciones hostiles, es decir, ante situaciones como por ejemplo altas temperaturas, ya sea frío o calor, ¿no? Bueno, la fibra óptica, generalmente la clasificación de fibra óptica general, hay mucha clasificación de fibra óptica, pero la fibra óptica se divide en dos fibras, tipo monomodo y tipo multimodo. La diferencia es que el monomodo es una fibra óptica que puede recorrer distancias extremas y que tiene un núcleo de 9 nanomicrones. 9 nanomicrones. Y la multimodo es una fibra óptica que se utiliza más que nada en topologías anillo y tiene un núcleo de 62,5 nanomicrones. Entonces quiere decir que los diámetros del núcleo varían mucho. En la fibra monomodo, el núcleo es de 9 nanomicrones y en la fibra multimodo es de 62,5 nanomicrones. Por eso la fibra multimodo se utiliza mucho en topologías anillos, en donde yo puedo mandar una señal de internet, otra señal de teléfono y otra señal de eh, video. ¿Sí? Por el medio, por este canal, yo puedo mandar tres tipos de señales porque el núcleo es amplio. Ahora, en a monomodo no puedo hacer eso, pero sí puedo enviar video, datos y teléfono. Es decir, que el monomodo, por más que tiene un núcleo pequeño, no lo limita para que yo pueda multiplexar distintos tipos de tráfico, pero lo hace de otra manera. Acá, digamos, un, una señal es de video, otra señal es de datos y otra señal es de teléfono. En el monomodo, lo que hace es como si fuese un trencito, que tiene un vagón, que ese vagón es de video, tiene otro vagón que es de teléfono y otro vagón que es de datos. Y por ese medio circula este trencito con vagones de video, teléfono y datos. Y eso se llama TDMA, multiplexación por división de tiempo. ¿Sí? Por eso monomodo es muy usado, digamos, más usado que multimodo. Bueno, eh, este concepto de reflexión ya le expliqué, reflexión también. Este concepto es de ángulo de aceptación. El ángulo de aceptación, como ustedes pueden ver acá en la figura, es un ángulo que me dice cuánto de luz puedo penetrar en esa fibra óptica. Si obviamente el ángulo de aceptación es mucho más grande, más luz puedo penetrar. Si no es lo mismo tener un ángulo de aceptación de 30 grados que uno de 45 o uno de 60 grados. ¿Sí? Eh, bueno, la ley de Snell, que bueno, en fibra óptica hay mucha matemática y mucha física, que no es el objetivo de este curso, porque el objetivo de este curso es que ustedes entiendan los conceptos básicos de fibra óptica y no entremos en detalles físicos ni matemáticos, pero la fibra óptica lo tiene. Y hay una ley, que es la ley de Snell, que es la que explica el funcionamiento de la fibra óptica y cómo circula el haz de luz de un extremo a otro.
¿sí? Bueno, después tienen lo que es el sistema óptico, porque en realidad digamos que, bueno, hasta acá todo bien, nosotros tenemos una fibra óptica, sí, pero cómo esa fibra óptica se produce, digamos, ¿no? Eh, Hay un sistema que es un sistema transmisor de fibra óptica, que lo que va a convertir en la señal eléctrica en una señal óptica. Esa señal óptica va a viajar por la fibra óptica y del otro extremo vamos a tener un módulo receptor que va a convertir la señal óptica en señal eléctrica. En términos prácticos, ¿qué es esto? Esto lo que convierte la señal eléctrica a señal óptica es un SFP, que es un módulo que está dentro de lo que es el OLT. Y lo que convierte la señal óptica en señal eléctrica es un ONT, que también tiene un SFP, pero a diferencia de este SFP es on-board, es decir, está integrado en el router del ONT. Nosotros lo podemos visualizar abajo del ONT y lo que hace es convertir la señal óptica en señal eléctrica. Bueno, esto es lo que yo les expliqué de fibra monomodo y multimodo. Quizás acá pueden encontrar algún detalle más de la diferencia entre lo que es una fibra monomodo y una fibra multimodo, como por ejemplo, la monomodo utiliza láseres como fuente de luz y la multimodo utiliza LED como fuente de luz. Bueno, la fibra óptica también depende o se clasifica en función de dónde lo voy a utilizar. Bueno, esta clasificación de monomodo y multimodo ya la vimos. También existe otra clasificación en función de su uso. Si es de uso interno, se llama TIE. Si es de uso externo, se llama LOS. ¿Sí? Interno vendría a ser un lugar con techo, dentro de una casa de gobierno, dentro de un hospital, dentro de un ministerio. Y externo es en los postes habitualmente, ¿no? También puede ser subterráneo, pero generalmente en los postes. También existe un tipo de fibra según el relleno que tenga, porque la fibra óptica acá adentro tiene buffer, y dentro de los buffers puede, digamos, tener un aceite antiacuoso que eh, va a evitar, digamos, que el agua se convierta en humedad en la fibra óptica. Puede no tener ningún gel que sea seco, o puede ser que no tenga nada y sea totalmente seco. Eso lo van a ver en la práctica cuando toquen la fibra. Si la fibra óptica, ustedes al tocar sus dedos se vuelven aceitosos, es porque tiene un gel. ¿Sí? Y también la clasificación de la fibra óptica es según la instalación. Yo puedo tener una fibra óptica directamente enterrada, puedo tenerla en postes autosoportados, puedo tenerla en ductos o puedo tenerla también en forma de vanada. ¿Sí? Bueno, tenemos fibra óptica que es outdoor y fibra óptica que es indoor. Outdoor significa que es para afuera, indoor significa que es para adentro. Obviamente que las características de la outdoor pueden ser distintas a las de la indoor. Por ejemplo, si es una fibra óptica externa, en planta externa, me interesa que tenga resistencia mecánica, tracción y compresión. Me interesa que tenga resistencia química. Me interesa que tenga, digamos, la instalación, digamos, que tenga protección para instalación en ambientes hostiles, como puede ser
situaciones de corte, de, donde la fibra óptica se puede cortar y que tenga, digamos, protección contra la penetración de humedad. En cambio, si es indoor, es decir, indoor vendría a ser dentro del hospital, dentro de un ministerio, dentro de una casa de gobierno, es flexible porque puede dar giros de 90 grados, es seco, digamos, es inífugo con norma LSZH. Esta norma significa que eh, la fibra óptica no genere humo y no genere gases tóxicos, ¿no? También que tenga protección contra la humedad y que tenga una capa externa resistente de tipo PVC. Bueno, acá pueden ver una figura de una fibra óptica de tipo type, que es interna. Bueno, este es de tipo oval, pero existen otro tipo de fibras que son de tipo drop. Y esta ya vendría a ser fibras multimodo. Eh, Acá lo que podemos ver es cómo la fibra óptica, digamos, tiene buffer, y dentro de esos buffer generalmente tiene los pelos de fibra, ¿sí? Una fibra óptica puede tener 2 buffer, puede tener 4 buffer, 8 buffer, 16 buffer, hasta 144 buffer. No, digo, pelos estamos hablando, ¿no? Dentro de los buffers tenemos 2 pelos, 4 pelos, 8, hasta 144 pelos se pueden instalar en el aire, es decir, en forma externa. Ya si tenemos 288 pelos o más, tiene que ser subterráneo, por norma, ¿no? Subterráneo por norma. Bueno, esta vendría a ser la tipo TIE, que también se utiliza para conectorizar. La Grove es una fibra óptica que se utiliza para los troncales, lo utiliza mucho ARSAT, Telecom o Claro, para lo que es el armado de los shelters, que vendrían a ser lugares donde ustedes pueden tomar el servicio de Internet del proveedor y poderlos repartir, digamos, en un pueblo o en alguna localidad. El ribbon, que es una fibra óptica que se utiliza mucho para lo que es conectorización eh, y para interiores. Y así como tenemos fibra, también tenemos conectores, distintos tipos de conectores. Que ya vamos a ver que los conectores se caracterizan por tener lo que se denomina un ferrule, que es la parte blanca. Este ferrule generalmente, digamos, son de tipo APC, UPC o PC, y se diferencia en la terminación que tienen. Por ejemplo, hay ferrules que son derechos, otros que terminan en punta y otros que terminan con un grado de 8 grados, ¿sí? Que son APC, UPC y PC. Ya lo vamos a ver más en detalle más adelante. También vamos a ver la anatomía de un conector, cómo se arma un conector, y en la práctica también vamos a ver todo lo que es el proceso de conectorización. Estos son algunos de los conectores más conocidos, como por ejemplo el ST, el SC, el LC y el LC de tipo duplex. La diferencia es que el ferrule de este es de 2,5 nanomicrones y este es de 1,25 nanomicrones. Cuanto más chiquito es el ferrule, más densidad tiene, es decir, más capacidad de datos transporta. Bueno,
simplemente a modo informativo, la fibra óptica, eh, hay fibra óptica subterránea que, va- que cumple acuerdos entre países, como por ejemplo Argentina-España, Argentina-Italia, que circula, digamos, fibra óptica transoceánica y que obviamente tiene otras características, una sección transversal, polietileno, cinta de mila, alambre de acero, barrera de aluminio, policarbonato, tubo de cobre, vaselina, ¿sí? Es otro tipo de fibra. Y después llegamos a las aéreas, que las aéreas son las famosas ADSS. Nosotros las conocemos mucho a las ADSS porque normalmente este es lo que nos vende el proveedor. Pero en este curso van a aprender que hay mucho otro tipo de fibra que muchas veces no son conocidas por desconocimiento, pero que la podemos pedir o la podemos solicitar para distintos tipos de propósitos, ¿no? Bueno, fíjense que estas fibras ADSS son capaces de contener hasta 576 pelos, soporta tensiones mecánicas elevadas y no se ven afectados por campos electromagnéticos. Si bien ustedes la pueden instalar en forma paralela a los cables de media tensión, lo recomendable es que estén a 1 metro por norma. Pero bueno, muchas veces, mucha gente o lo desconoce, pero lo instala sin ningún tipo de problema en forma paralela con los cables de media tensión. Bueno, también tenemos otro tipo de fibra que es el OPGW. El OPGW es un tipo de fibra que es, digamos, diseñado para trabajar en líneas de alta tensión, que vieron en esas torres que hay altas, digamos, que me permiten llevar tensión de una localidad a otra. Bueno, yo por esas instalaciones puedo tirar también fibra óptica y es OPGW. Así como tenemos, bueno, eh, la fibra, tenemos los conectores y las cuplas, que eso lo vamos a destinar en otra clase, vamos a ver los distintos tipos de conectores que hay y vamos a ver la anatomía de un conector. El verde generalmente es APC y el azul es UPC. Y estas vendrían a ser cuplas que son hembra y de los dos lados tienen hembra-hembra, entonces ustedes colocan un conector macho acá y otro conector macho acá, ¿sí? Si son verdes, yo tendría que conectar un conector macho acá verde, que es de tipo APC, y verde de tipo APC en el otro extremo. Si es azul, yo tendría que conectar un conector azul de este extremo y un azul de este extremo. Lo que no puedo hacer es, si esto es verde, conectarle un verde de este lado y un azul de este lado. ¿Por qué no puedo hacer eso? Ya lo vamos a ver más adelante, pero es porque el color me determina la terminación del ferrule. Entonces, si este verde es así, es plano, yo lo estoy conectando con un azul que tiene punta y eso genera mucha pérdida, ¿sí? Bueno, los enemigos de la fibra óptica, si bien la fibra óptica no se atenúa por electricidad ni por magnetismo, sí atenúa el polvo, la suciedad y la humedad. ¿De qué manera atenúa? Generando pérdidas que se expresan en dB, ¿sí? Si, por ejemplo, yo llego con un conector y ese conector yo lo mido y tiene -15 de pérdida, si es que este conector se ensucia o le entra polvo, suciedad,
puede pasar de -15 a -20 o de -20 a -25 y ya puede perder conectividad. Por lo tanto, siempre es importante mantener la limpieza, ¿no?, en los conectores y en la fibra, porque la fibra se degrada, se atenúa por polvo, suciedad y humedad. Bueno, casualmente el concepto de atenuación es la pérdida de potencia óptica que se da cuando la luz se propaga por la fibra. Es decir, ustedes hasta ahora ya saben que la luz, que la fibra óptica circula luz, que va rebotando. Esa luz se va atenuando, ¿sí? Y las dos atenuaciones que tiene acá son en forma intrínseca, que se llama scattering, y extrínseca, que se llama macrobending. La intrínseca, como su nombre lo indica, es una atenuación que tiene la fibra óptica propia del proceso de fabricación de la fibra, es decir, fibra de mala calidad, que se da muchas veces en fibra óptica que no es certificada con normas de calidad, el scattering. Y el macro y la fibra intrínseca no podemos hacer nada respecto a esta, porque ya viene del proceso de fabricación. Esto, si nosotros tenemos la mala suerte de comprar una fibra óptica intrin que tenga atenuación scattering, nos va a exigir que la instalación sea demasiado perfecta para no aumentar, digamos, la pérdida que ya viene del proceso de fabricación de la fibra. En cambio, la extrínseca es una fibra óptica que se produce por la mala instalación de la fibra. Y eso sí depende de nosotros. Que obviamente, para que no provoquemos una pérdida extrínseca, tenemos que tener personal capacitado que conozca la fibra óptica, la manipulación de la fibra óptica. La fibra óptica tiene un cuidado en la instalación. Muchas veces, digamos, por desconocimiento, realizan mal la instalación. Eh, Normalmente los que trabajan en electricidad o los que son cableros de cable coaxil, eh, se ponen a instalar la fibra óptica y bueno, cometen errores groseros que pueden ocasionar en pérdidas extrínsecas, ¿sí? Por lo tanto, siempre es conveniente que la instalación la supervise a alguien que tiene conocimientos de fibra óptica. Bueno, eh, esta hace referencia al ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo, siempre hablando de la ADCS, que es la fibra externa. El ángulo crítico es el ángulo al cual se puede girar la fibra óptica. Y generalmente este ángulo crítico me lo va a decir las especificaciones técnicas de esta fibra. Por ejemplo, me dice que tengo un ángulo crítico de 60 grados. Eso significa que si yo vengo por una vereda tirando la fibra y necesito cruzar a la calle del frente, si esta fibra dice que es 60 grados, yo tengo que respetar el ángulo crítico. Y si es que giro a 90 grados la fibra, puede ser que esté ocasionando una mayor pérdida en esta fibra y esa pérdida, digamos, me está generando una atenuación muy alta y estoy perdiendo conectividad. Por lo tanto, si el dataset de esta fibra dice que es 60 grados, ustedes tendrían que ubicar el poste por acá y hacer un giro de 60 grados para cruzar la calle, ¿sí? Respetando el ángulo crítico de la fibra. Bueno, esta es una diapositiva que les muestra un poco lo que es el scattering. El scattering, ¿qué dijimos que era? El scattering dijimos que era la pérdida que se producía por las impurezas propias del proceso de fabricación de la fibra.
Entonces, capaz que yo compro una fibra óptica que no es china y no está certificada con normas de calidad, y obviamente voy a tener impurezas acá, como ustedes pueden ver, estas impurezas, y esta impureza va a hacer que cuando el haz de luz venga por acá, choque contra la impureza. La impureza no va a detener el haz de luz, pero sí va a provocar que su ángulo cambie y que si vaya por acá, se vaya por acá o se vaya por acá. Y eso va a cambiar el ángulo de incidencia y se va a perder lo que se denomina la reflexión total interna, que la reflexión total interna es la condición ideal de la fibra óptica, es cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, es decir, cuando este ángulo es igual a este ángulo. Llamémosle esto θ 1 y a este θ 2. Cuando θ 1 es igual a θ 2, se produce la reflexión total interna, que es la condición ideal de la fibra. Si estos dos ángulos no son iguales, esto no se produce. Y obviamente la fibra intrínsecamente comienza a tener mayor pérdida de lo normal. ¿Sí? Entonces, la pregunta sería, profe, ¿y cómo hacemos para que esto no suceda? Bueno, para que esto no suceda, lo que tendríamos que hacer es comprar fibra óptica de alta calidad, de marcas reconocidas y que estén certificadas internacionalmente, que cumplan con normas de calidad y nos evitamos del scattering. Por eso, hoy en día un rollo de fibra de 8 pelos, de 6 pelos, debe estar en 2 millones, 3 millones. Si me ofrecen un rollo de fibra a 600.000 pesos, bueno, tengo que sospechar, ¿no? Quizá la fibra óptica no tenga marca, sea china, no esté sometida a procesos de calidad y tengamos la sorpresa de que tenga scattering, digamos. Bueno, acá pueden visualizar, digamos, mejor el tema del scattering. La fibra circula hasta que choca, digamos, con una impureza y esa impureza provoca que cambie el ángulo de reflexión y obviamente ya no va a cumplir la reflexión total interna, por lo tanto, esta condición ideal se desechó. Bueno, la dispersión, que es el esparcimiento de los pulsos de luz al propagarse por la fibra. Ustedes saben que la fibra óptica va tocando por reflexión. Muchas veces la fibra óptica comienza a tener un efecto que es la dispersión, que en vez de que sea que la fibra óptica circule así, circula así. Y esto obviamente genera la dispersión genera mayor pérdida. La pregunta sería, profe, ¿qué provoca la dispersión? Y bueno, muchos factores pueden provocar la dispersión. Eh, Uno de los más comunes es que la gente que está a la fibra óptica en los postes tiene que utilizar preformados, ¿sí? Preformados de suspensión. Esos preformados vienen con una medida. Y si yo tengo una fibra de diámetro nominal de 10 nanomicrones, yo tendría que tener un preformado que trabaje de 8 a 10 nanomicrones. ¿Sí? No le puedo instalar otro preformado, porque si lo instalo con otro preformado puede ser que
la sujete bien a la fibra, pero la estoy sometiendo a una compresión. Suponete que le coloco uno de 7, la estoy sujetando, o una de 6, mejor dicho. 7 no hay, creo. De 6. Un preformado de 6, la estoy comprimiendo a la fibra mucho. Y eso está generando dispersión. ¿Sí? Es decir, siempre que ustedes tengan una fibra, tienen que fijarse qué diámetro nominal es. 10, 11. Bueno, entonces si tienen de 10, coloquen preformado de 10. Si tienen de 11, coloquen preformado de 11. Es decir, le tienen que colocar los preformados adecuados a la fibra. eh, para que no generen dispersión. Bueno, cuando trabajamos con fibra, la fibra, eh, bueno, tiene una dispersión, y ya le dije que la dispersión, el concepto de dispersión es el esparcimiento. En vez de que el haz de luz tenga esta forma, tiene esta forma. Y eso genera pérdida. Bueno, hay dos tipos de dispersiones, cromática y modal. La dispersión cromática ocurre como resultado de los diferentes rangos de longitudes de onda de las fuentes emisoras de luz. Cada uno de estos rangos viaja a velocidades diferentes. Por la distancia, la variación en la velocidad de las longitudes de onda causa la dispersión de los pulsos de luz en el tiempo. La dispersión modal se presenta en las fibras multimodo y es causada por la llegada en diferentes instantes de tiempo de la información, produciendo dispersión. Esto es como si nosotros fuéramos 4 hilos de fibra y nos dan la largada. Cuando nosotros arrancamos, es muy probable que a los 100 metros estemos todos a la misma velocidad, pero a los 2000 metros, este va a estar por acá, este va a estar por acá, el haz de luz de este va a estar por acá y el haz de luz de este va a estar por acá. Porque a medida que aumenta la distancia, obviamente los haces de luces no viajan parejitos, sino que uno va más rápido y otro menos, en función de la calidad del medio, ¿no? Del medio físico. La diferencia de la velocidad del más rápido con el más lento es dispersión cromática. ¿Sí? Pérdida por refractancia. Cada vez que un rayo de luz encuentra una discontinuidad, una parte de la luz se refleja hacia la fuente. Este fenómeno se llama refracción. Ustedes pueden ver acá un pelo de fibra y otro pelo de fibra. Se produjo una fusión en este pelo de fibra, pero hay refractancia. ¿Qué es la refractancia? La refractancia significa que el haz de luz va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá, y va a chocar con esta fusión. Parte de la energía va a seguir para adelante y parte de la energía va a volver para atrás. Lo mismo pasa cuando encuentre un conector. La luz va a venir por acá, choca con el conector, parte de la luz sigue para adelante, parte de la luz vuelve para atrás. ¿Sí? Esa es refractancia. Bueno, este cuadrito es simplemente para que ustedes vean las ventanas que tiene la fibra óptica. ¿Qué es eso? Eso es que cuando se fabricó la fibra óptica,
la sometieron a distintas frecuencias, los investigadores, y se dieron cuenta que la fibra óptica en las frecuencias de 850, 1003, tiene alta atenuación. En las 1400 tiene alta atenuación. Y que la fibra tiene muy baja atenuación en 1310 y 1550. Por lo tanto, cuando yo utilizo fibra óptica y estoy trabajando con FTTH, del OLT al ONT utilizo 1490. Y del ONT al OLT, 1310. Y para televisión, 1550. Es decir, existe un motivo por el cual utilizamos estas frecuencias y la explicación está en este cuadrito, donde ya los investigadores determinaron que la fibra óptica tiene comportamientos diferentes en estas frecuencias, tiene alta pérdida. ¿Entienden? Bueno, ¿están ahí, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, a ver. eh, eh, Fernando Santos, digamos que para entrar a esta plataforma, recuerden que esta es la página, noatecnologías.com. Cuando ustedes ingresen, tienen que ir a la opción donde dice aula virtual. Y ahí, en aula virtual, en el caso de Fernando Santos, el usuario es, acá como está acá, F Santos, en minúscula. Y la contraseña es F mayúscula, el arroba, la única mayúscula es F. Y después todo lo demás en minúscula, Santos 1. No, Enzo Villanueva, el usuario es Enzo, no, es E minúscula, Villanueva, y la contraseña es E mayúscula, arroba, Villanueva 1. Y Sergio, veo acá, Sergio Romano, el usuario es S Romano, y la contraseña es S mayúscula, arroba, Romano 1 en minúscula. De todas maneras, ahora lo vuelvo a colocar en el grupo
para que vean si pueden acceder a la plataforma para leer el material, porque en este material, acá en esta plataforma, ustedes no solamente van a tener el material que yo doy en clase, sino también tienen, bueno, en este playlist tienen todas las clases grabadas. Acá tienen el material que vemos en clase, lo que dice presentación, y este es un material de lectura que es un manual que tiene conceptos teóricos y que, bueno, es un material ad hoc para que ustedes puedan leer y tener un poquito más de conocimiento. Tienen trabajos prácticos que simplemente no es obligatorio, pero lo pueden hacer para poder reforzar sus conocimientos. Tienen un recurso para subir el trabajo práctico hecho, porque este trabajo práctico ustedes lo pueden hacer en Word, lo pueden bajar, descargar, y lo pueden hacer en Word y guardarlo y subirlo por donde dice recursos de trabajo práctico, por acá. Pero no es obligatorio. Y tienen este cuestionario que simplemente es para que contesten estas preguntas en multiple choice, que tampoco es obligatorio, y simplemente es para que ustedes evalúen su avance o su conocimiento. Vamos a tener una práctica este sábado. No sé si hay gente de Jujuy acá. La práctica es este sábado, vendría a ser 24 de agosto a las 15:30 no, a las 15:30 en Doctor Sabín 1103, barrio Ciudad de Nieva. Y en Salta es el sábado 31 de agosto. Bueno, ya le voy a pasar la fecha para ver si lo damos. Yo vivo en Salta, digamos, muy alejado del centro, pero le voy a pedir el departamento, digamos, a mi señora que tiene un departamento acá en el centro, y le voy a pasar la dirección en el grupo para la gente de Salta, para que vaya, digamos, le quede más céntrico, digamos, el acceso, ¿no? Pero vendría a ser el 31, sí, sí les confirmo el horario, que es de 15:30 a 18, y bueno, no es obligatorio, pero bueno, eh, como es la primera práctica, seguramente vamos a ver cómo manipular la fibra, pelar la fibra, fusionar, y bueno, si alcanzamos a conectorizar, mejor. Bueno, les mencioné digamos, esta mañana que hoy vamos a ver hasta las 9 la clase, porque bueno, es la primera clase y hay 3 personas que no se pueden integrar hoy a la clase y que lo van a hacer en la clase que viene, por eso no quiero avanzar mucho. Y, y bueno, esta clase se la voy a pasar grabada en el grupo que tenemos en el WhatsApp. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, seguimos entonces el miércoles que viene. eh, y bueno, ya le paso la grabación de esta clase en el grupo de WhatsApp. Buenas noches, chicos.